Nunca he contado esto fuera del batallón, y muchos de los que estuvieron ahí prefieren decir que fue el cansancio, la tensión o la oscuridad del monte. Pero yo sé lo que escuché y lo que vi entre los ejidos del norte de México. Era finales de noviembre. Nos enviaron a patrullar una zona rural entre brechas polvorientas y parcelas abandonadas, cerca de la franja fronteriza. El reporte hablaba de movimientos sospechosos por las noches, luces extrañas en el monte y ganado que aparecía muerto sin explicación. Los pobladores de los ejidos cercanos no querían hablar mucho, solo repetían que algo andaba suelto cuando el sol se ocultaba. Llegamos al atardecer. El viento levantaba tierra fina que se metía en la boca y crujía entre los dientes. Las casas de los ejidos eran pocas, dispersas, con cercas de alambre vencidas por el óxido. Un anciano nos miró desde su porche sin saludarnos. Cuando el teniente le preguntó si había visto algo raro, el viejo respondió: «Después de las 2, no salgan al monte. No es gente. Nosotros estamos entrenados para enfrentar personas armadas, no leyendas». Así que seguimos con el protocolo. Formamos perímetro, revisamos brechas y montamos vigilancia en puntos estratégicos. La primera noche fue tranquila, salvo por el silencio. No era un silencio normal. En el campo siempre se oyen grillos, perros, algún motor lejano. Ahí no. Era como si el aire estuviera conteniendo la respiración. A las 02:17 de la madrugada, el radio del sargento comenzó a emitir estática. Pensamos que era interferencia, pero entre el ruido se coló algo más. Una voz. No era clara. No pedía auxilio. Solo susurraba algo que no entendíamos. El operador intentó comunicarse con la base y no obtuvo respuesta. Solo más estática. Y esa respiración lenta, profunda, como si alguien estuviera demasiado cerca del micrófono. Revisamos los equipos, todo en orden. Sin embargo, cada radio del pelotón comenzó a captar la misma señal, al mismo tiempo. El teniente ordenó mantener posición. Nadie debía separarse. Fue entonces cuando el soldado Ramírez señaló hacia el monte. Entre los mezquites se veía una luz débil, azulada, que se movía despacio, como si alguien caminara con una linterna cubierta por tela. Pensamos que podría ser un halcón vigilando. Nos desplegamos en formación y avanzamos. La luz se internaba más y más entre la vegetación seca. No se oían pasos, no se rompían ramas. Solo la veíamos desplazarse, flotando a unos metros del suelo. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, la luz se apagó de golpe y el silencio se volvió más pesado. Nos quedamos inmóviles. El teniente dio la señal de alto. Escuchábamos nuestra propia respiración dentro del casco. De pronto, a nuestra derecha, algo corrió entre los matorrales. No fue un animal pequeño. El sonido era pesado, rápido, como si algo grande se desplazara en círculos alrededor nuestro. Apuntamos hacia la oscuridad. Las linternas tácticas iluminaron troncos retorcidos y sombras largas. Nada más, entonces el soldado Méndez gritó que algo lo había tocado. Juraba que una mano fría le rozó el cuello. Pensamos que era su gestión, pero su piel estaba erizada y pálida. Antes de que pudiéramos reaccionar, todos escuchamos un silbido. Largo, agudo. No provenía de un punto fijo. Parecía moverse, rodeándonos. En los pueblos del norte hay historias de silbidos en la noche. Historias que los abuelos cuentan para que los niños no salgan después de cierta hora. Yo nunca creí en eso, hasta esa madrugada. El silbido se detuvo y en su lugar comenzó un murmullo. Como muchas voces hablando al mismo tiempo, demasiado bajo para entender palabras. Algunos volteaban buscando el origen, pero el sonido parecía estar dentro del mismo monte, o dentro de nuestras cabezas. El radio volvió a encenderse solo. Esta vez la voz era clara. Pronunció el apellido del teniente. Exacto, completo. Nadie más fuera del batallón lo usaba. El teniente, firme, preguntó quién estaba transmitiendo. La respuesta fue una risa corta, distorsionada. En ese momento uno de los soldados señaló hacia un claro entre los árboles. Allí, de pie, había una figura, alta, demasiado delgada. No distinguíamos rostro, solo una silueta más oscura que la noche. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí. El teniente ordenó avanzar. Dimos 3 pasos. La figura ya no estaba, pero detrás de nosotros, a escasos metros, alguien susurró: «No debieron venir». Todos giramos al mismo tiempo. No había nadie. La tensión comenzó a fracturarnos. El sargento decidió retroceder hacia los vehículos. La sensación era clara. No estábamos enfrentando algo humano. Mientras caminábamos, los perros de un ejido cercano comenzaron a aullar al mismo tiempo, como si respondieran a una señal invisible.
Al llegar al camino de terracería, encontramos algo que no estaba antes. En medio de la brecha había marcas en la tierra. No eran huellas de botas ni de animal, eran surcos largos, paralelos, como si algo pesado hubiera sido arrastrado desde el monte hasta el camino, y luego desapareciera abruptamente. El soldado Ramírez comenzó a rezar en voz baja. Nadie se burló. Subimos a las unidades. Al intentar encenderlas, 2 no respondieron. Baterías muertas, eso no era posible. Habían sido revisadas horas antes. Mientras tratábamos de resolverlo, vimos movimiento entre las casas del ejido. Las puertas se abrían apenas, y desde las rendijas los pobladores nos observaban. Nadie salía, nadie hablaba. El anciano del porche estaba de pie ahora, mirando hacia el monte, no hacia nosotros. Murmuraba algo como una oración. Entonces lo vimos otra vez. La luz azul apareció detrás de las casas, flotando lentamente hacia el camino. Esta vez no intentamos seguirla. Se detuvo a unos 30 metros y comenzó a elevarse. No como un dron, no con movimiento mecánico. Subía suavemente, como una brasa arrastrada por el viento invisible. Los radios se encendieron todos al mismo tiempo. La misma voz, ahora más fuerte, repitió una frase. Este no es su territorio. Las unidades que no encendían arrancaron solas, sin que nadie girara la llave. Los motores rugieron al unísono. La luz azul se apagó en el cielo. Y el silencio regresó. Salimos de ahí sin dar parte detallado de lo ocurrido. El reporte oficial habló de fallas técnicas y falsa alarma. Nadie mencionó la figura. Nadie mencionó la voz. Pero entre nosotros sabíamos que algo había pasado. Días después, supimos que en otro ejido más al norte, otro pelotón reportó interferencias similares. También escucharon silbidos. También vieron luces. Uno de esos soldados pidió su baja semanas después. Decía que cada noche, a las 02:17, su radio personal, apagado sin batería, emitía estática desde su locker. Yo intenté olvidar. Seguí en servicio. Pero meses más tarde, en otra comisión en la misma región, volví a escuchar ese silbido. No estaba de guardia. Estaba dentro del dormitorio del cuartel. Agudo largo, inconfundible. Me asomé por la ventana. En la barda perimetral, más allá de las torres de vigilancia, había una silueta alta, inmóvil, observando hacia adentro. Parpadeé, ya no estaba. Desde entonces, cada vez que me asignan patrullaje en zonas rurales del norte, siento que no vamos solos, que entre los mezquites y las parcelas vacías hay algo antiguo, algo que no pertenece a ningún cartel ni a ningún ejército, algo que protege su territorio cuando cae la madrugada. Y si alguna vez escuchas un silbido lejano en los ejidos, cuando el reloj marque las 2 de la mañana, no busques de dónde viene, porque puede que ya esté demasiado cerca de ti.